Hey, ¿qué más, viajeros y viajeras existenciales? Bienvenidos a un nuevo video podcast de El psicólogo del psiconauta. Hoy tengo invitado a Álvaro Zárate, un invitado muy especial, y les voy a contar un poco de su hoja de vida. Él es un líder peruano en la intersección de los psicodélicos y la innovación. Es director general y cofundador de Microhuasca y Microdélicos, organizaciones pioneras en Latinoamérica en el desarrollo de programas terapéuticos y certificación profesional en el ámbito de las microdosis. Asimismo, es cofundador de Cosmovisión, una incubadora que impulsa proyectos psicodélicos con propósito social. Es cofundador de la Federación Iberoamericana de Psicodélicos y Enteógenos, FIPE, y de la International Microdosing Association, que creó con el Dr. James Fadiman, reconocido mundialmente como el padre de la microdosificación moderna. Asimismo, colabora con la Asociación Peruana de Psicodélicos, APP-EAC. Anteriormente, Álvaro se destacó como uno de los precursores del ecosistema de startups en Perú, trabajando estrechamente durante una década con una amplia gama de emprendimientos y numerosas incubadoras de América Latina. Ha sido asesor de gobierno sobre desarrollo a través de la innovación, así como director de la Escuela de Gestión del Emprendimiento de la UPC Perú y profesor de pregrado y posgrado en universidades privadas de Perú, Chile y Estados Unidos. Así que Álvaro, ¿quieres presentarte un poquito más, saludar a los escuchas de este podcast para que Gracias, empecemos con Sebastián. Bueno, ahí ha dicho bastante. Me da gusto estar acá. Estoy conociendo tu podcast. Nosotros ya nos conocemos, ¿no? Ya hemos trabajado juntos incluso. Me da mucho gusto que haya más espacios así. Bueno, yo soy Álvaro, yo soy peruano. Ahí, bueno, Sebastián, ya pudiste comentar algunas cosas en las que por lo menos estoy involucrado en este momento que tienen que ver con psicodélicos. Uh-huh. Yo, bueno, no soy terapeuta, yo tengo de formación ingeniero y trabajo bastante en la parte de construcción, diseño de mecanismos, de sistemas, de modelos de trabajo, estrategia, todo lo que tiene que ver por ese lado, ¿no? De gestión y diseño de proyectos. He trabajado mucho en mi vida anterior, digamos, y cuando yo digo anterior me refiero a hace, ¿qué será? Pues 5 o 6 años. Dediqué muchos años a trabajar con startups, con emprendimientos principalmente tecnológicos, con corte de innovación, y lo dejé todo para trabajar en este sector de psicodélicos enteógenos que, verdad, bueno, personalmente tocó mi vida y por otro lado le veo pues un potencial muy, muy grande para la salud mental y el desarrollo personal, pero incluso para otros sectores más. De repente tenemos tiempo para hablar de eso en un rato. Sí, ahí con lo que mencionas, precisamente esa era la primera pregunta acerca de de cuál era tu formación de base, ya que lo respondiste. Paso a la siguiente pregunta, que es ¿por qué escogiste esta profesión y cómo se da este salto de ingeniería a todo el tema de los psicodélicos? Sí, bueno, al final yo me he dado cuenta que, o sea, muchos de los amigos que tengo digamos, que lo hicieron muy bien, que les va muy bien profesionalmente, yo veo que una muy buena parte trabajan en algo que, entre comillas, no es la profesión para la que estudiaron. Pero lo digo entre comillas porque realmente esto de la profesión es también lo que te enseña el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo, yo estudié ingeniería industrial, ¿no? Entonces el sistema educativo o cómo podría ser planteado en algunas universidades, por ejemplo, te forman para trabajar en plantas, por ejemplo. En el caso de la universidad en la que yo estudié, la ingeniería industrial tenía bastantes componentes de negocios, por ejemplo. Yo al comienzo me había inscrito en ingeniería de sistemas. Siempre he sido muy tecnológico, muy metido en las computadoras. De más joven estaba todo el tiempo en la computadora ahí metido, pegado, haciendo juegos, programaba juegos, películas, cosas así. Era como una mezcla de arte y tecnología. Y luego me asusté un poquito cuando entré a la universidad y vi un poco la malla curricular del tema de sistemas, y ya me fui a algo que era más versátil, que es ingeniería industrial. Pero al Okay. final aprendí, bueno, yo soy mucho de números, mucho de organización, ¿no? Entonces me ha servido esa formación para muchas de las cosas que hago hoy. Y, y lo elegí, bueno, creo que en general porque me gusta la tecnología, la innovación, ¿no? Esto de salir de la caja. Y cuando hablamos de psicodélicos, de enteógenos,
un mundo nuevo, bueno, nuevamente nuevo, por redescubrir, porque esto ya nuestros ancestros lo conocían bastante bien, pero lo estamos redescubriendo con otra mirada, desde otras perspectivas. Me parece que es un buen momento para hacerlo en conjunto con quienes ya lo han hecho antes. Sí. ¿Y llegaste a esto de los psicodélicos antes de iniciar la carrera, antes de empezar en tu ingeniería, o fue durante la ingeniería, después de graduarte? No, eso fue después de graduarme, algunos años después de graduarme todavía. Fue una primera ceremonia de ayahuasca que tuve. Debe haber sido hace como unos 10 años. Mm. Y hasta ahora es la ceremonia más fuerte o más intensa que he tenido en mi vida. Y La fue, Golden Ceremony. claro, fue una ceremonia bastante íntima y yo pude sentir, o sea, por un lado sentía como el amor, el sentimiento del amor, ¿no? Ujú. Y yo amo todo, qué bonito, esa explosión de amor. Y por otro lado, algo que lo traigo hasta ahora y me gustaría saber si podemos hablar de esto después, es sobre Ujú. esto que muchos de los que hemos hecho dosis ceremoniales o macrodosis, esto de la unidad, ¿no? Todos somos uno. Tú eres yo, Sebas es Álvaro, todos somos Dios, Dios es el universo, Dios somos nosotros. Entonces, digamos, romper las barreras de lo que contemporáneamente llamamos como individualidad, o esta teoría de la separación, que todos somos seres separados, y que de hecho eso nos lleva a muchos conflictos, el poder sentir por primera vez de que todos éramos uno y que no era solamente este floro chamullo hippie que escuchabas por ahí que no lo entendías, lo pude entender, lo pude conocer. Y eso como que me abrió hasta filosóficamente otras formas de ver las cosas, ¿no? Es como, oye, si todos somos uno, ¿por qué somos tan mierdas entre nosotros, ¿no? ¿Por qué nos tratamos tan mal? ¿Por qué nos hacemos daño? ¿Por qué competimos así tan...? Y me abrió bastantes perspectivas que me acompañan hasta ahora, ¿no? Que son parte del por qué estoy haciendo esto. Estos proyectos. ¿Me recordás con todo esto que mencionas de la unidad? Un poco una frase que tiene Aldous Huxley que él describe que el yo soy son dos simples palabras, pero con muchas mentiras, porque reduce mucho lo que es la experiencia humana y lo Ujú. que es la conciencia. Aquí, Álvaro, me surge la duda de cuál fue esa primera motivación a tomar ayahuasca, porque si bien fue ya a una edad ya más avanzada de lo que, pues conozco mucha gente que inicia cuando es más aventurera, más joven, más arriesgada, ¿por qué fue que lo decidiste tomar hasta? Bueno, en verdad, yo creo que de repente en los últimos años no he sido tan arriesgado como como hace 10 años quizás. Eh, pero igual considero que tengo parte de eso y sí fue como ese riesgo, ¿no? Como eso de, bueno, por un lado en Perú esto no es ilegal, ¿no? De hecho, la Ujú. ayahuasca es patrimonio cultural del país. Entonces no era tampoco tan difícil. Yo vivo en Lima, yo vivo en la capital, que no está en la selva. Pero hay sitios en Lima, había sitios en Lima incluso entonces donde se podía, no muy lejos de Lima, digamos, a 1 o 2 horas de la ciudad misma, donde se podía hacer, entonces había cierta accesibilidad. Y lo hice con una persona con quien confiaba, que me había contado bastante de eso y que me podía ayudar, ¿no? Entonces yo en ese momento quizás no estaba con algo pues muy intenso en mi vida, como que quería resolver inmediatamente, o quizás no lo sabía. Pero fui por esa amistad, por esa parte curiosidad también. Y claro, lo que me devolvió fue lo que no me esperaba. Y luego de eso igual, ¿no? O sea, luego de eso tuve un tiempo de cultivador de hongos, cultivaba mis honguitos. No sé si puedo decir esto. Cultivaba mis honguitos. También, bueno, y empecé a conocer la microdosis. Fue después. Pero esto o sea, que sonaba, o sea, que alguno de mis contactos lo compartió así por sus redes, de esas noticias que aparecían de que las microdosis son lo que ahora en Silicon Valley los innovadores están utilizando, ¿no? Que hasta ahora se vende de esa manera. Bueno, para bien o para mal me enteré por esos círculos en los que me movía y, y me dio bastante curiosidad y me dio también la conectar en mi cabeza como, oye, pero aquí en Perú la ayahuasca no es ilegal, ¿no? ¿Por qué no hay más gente haciendo microdosis de ayahuasca aquí, por lo menos? Ujú. Bueno, y a partir de, bueno, años después todavía fue que fundé Microhuasca, es una organización con la que tenemos programas
terapéuticos y certificación sobre microdosis de ayahuasca, pero antes de eso tuvimos un año entero de conversar, reunirnos mucho con curanderos, con científicos, mucho de investigar, mucho de saber, ¿no? Cómo llevar esto con el respeto que debería hacerse, cómo llevar esto, pero a mí me apasionaba mucho esta idea no todo el mundo puede viajar a la selva, ¿no? Quizás tuyo, quizás de Colombia, desde Perú, quizás por ahí es un poco más fácil, más económico, ¿no? Pero cuánta gente, o sea, le dicen que la única opción o la opción para tener una experiencia psicodélica es irse a la selva. Ayahuasca, y no necesariamente es así, no pensar esto de cómo llevar la medicina a la ciudad de una manera responsable. Y a partir de ahí nació, empecé a dedicarme a varios proyectos que tienen que ver con psicodélicos, con microdosis. Sí, este proyecto de Microhuasca fue el primero de todos los proyectos que empezaste con psicodélicos, o hubo anteriores proyectos. Bueno, yo antes tenía una incubadora de proyectos, incubadora le llaman a estos espacios donde, digamos, o al menos el que yo tenía, era como una especie de talleres, veo programas varios al año, en donde venía gente que postulaba con sus ideas de negocios, de proyectos de responsabilidad social o lo que fuera, y le ayudábamos con un proceso de acompañamiento y talleres para que lo lancen, lo creen o lo fortalezcan. Y uno de esos proyectos que me llegó era de una persona que tenía una comunidad de hongos aquí en Perú, que ahora es una comunidad bastante fuerte, y que tenía un proyecto que tenía que ver con el cultivo. Y ahí fue cuando conocí a esta persona, él me enseñó a cultivar, incluso venía a mi casa, me mostraba la cabeza de esta comunidad, muy, muy bonito fue, y ahí fue que no era mi proyecto, pero me empecé a relacionar con gente que ya estaba con iniciativas en esto. Y luego, como te conté, nació esta idea de la microdosis, no pensé en microdosis de hongos, pero ¿por qué no ayahuasca, no? Y ahí fue que empecé ya a asociarme con personas y a investigar bastante cómo hacer esto con cuidado. Ok. Y este proyecto, ¿qué, o sea, qué desafíos aparecieron en el desarrollo del proyecto y qué aprendizajes has podido lograr hasta ahora, Álvaro? Un montón. Mira, por ejemplo, te lo cuento desde el punto de vista personal, ¿ya? Pero voy a empezar Sí. con lo personal. Espero no irme por las ramas. Vamos a ver qué pasa. Yo, como vengo de este mundo de la ingeniería, que la ingeniería, imagínate, a veces podemos ser hasta muy cuadriculados con los números y la lógica, ¿no? Y lo cognitivo. Y luego el mundo de negocios, de la innovación, no hablaba mucho de inversionistas, de financiamiento, ¿no? De inversión privada. Entonces, venía con todo por un lado, bagaje, para bien o para mal, de ciertas prácticas y demás, que todas, bueno, felizmente yo siempre me he rodeado mucho con gente con mucha conciencia social, incluso en estos ámbitos, le llaman emprendimiento social. Pero claro, ¿no? El venir a un mundo en donde me empecé a asociar de hecho, somos 5 cofundadores en Microhuasca. Somos 2 ingenieros, un curandero ayahuasquero de la selva, un psicólogo transpersonal y una coach transpersonal. Y ahora tenemos un programa de certificación y tenemos como ya, creo que van a ser cerca de 50 facilitadores ya graduados, ¿no? Entonces, y estoy rodeado de terapeutas, de gente holística, de gente con mucha más calma o de repente se han desarrollado personalmente de maneras en que yo todavía no había descubierto en mí mismo. Entonces, ese cambio de liderar un proyecto, ya no con tanta mentalidad de ya hay que crecer súper rápido, que en verdad una startup, la definición de startup es un emprendimiento que está, digamos, diseñado para crecer rápido, ¿no? O con esas características, pero no significa que tienes que ser pues el trabajólico necesariamente o el estar presionándote tanto. Y eso lo aprendí con mis socios y con la gente con la que empecé a rodearme, que si bien hay que hacer las cosas con excelencia, bien, tener cierta agilidad, no pensarla demasiado, no sobreplanear y demás cosas que yo ya conocía, también ciertos mecanismos de cómo cuidarme a mí mismo, de cómo respetar mis tiempos, mi cuerpo, cómo ser mejor líder incluso. De repente yo antes podía haber sido un líder mucho más exigente o más, no sé si fría sea la palabra, pero era como que mucho más tan orientado al resultado que a veces me saltaba o no le daba tanto tiempo a la parte humana que un gerente general tendría que tener, ¿no?
Entonces aprendí bastante con eso, pero, o sea, con las plantas un poquito desde antes, pero sobre todo trabajando con la gente con la que hoy trabajo. Ese fue desde el punto de vista personal, ¿no? Desafíos y cosas que he enfrentado. Y luego como organización, pues también, ¿no? El hecho de poder crear una organización estructurada, porque es muy diferente tú ser un terapeuta y quizás dar, dar terapias o sesiones de terapia de psicología, lo que fuera, con microdosis, que tienes un paciente o puedes tener una serie de pacientes, versus crear productos o programas, tenemos varios programas que tienen su estructura, que tienen varias personas trabajando para hacerlo funcionar, que tienen varios componentes que tienen que estar alineados y demás. Entonces, yo quizás venía con un poco más de ese trabajo hecho en los proyectos anteriores, pero quizás la gente con la que yo trabajaba era más, ¿no?, de lo que yo estaba aprendiendo, pero al mismo tiempo ellos también tenían que aprender cómo estructurar y desarrollar Ujú. y hacer proyectos dentro de ese balance que yo también estaba encontrando, ¿no? Entonces fue al comienzo, el primer año, un reto, eh, y luego, bueno, ahora ya vamos en en la edición número 21 del programa terapéutico. Es un programa de 7 semanas de microsis con diferentes grupos. Ya vamos a empezar la 22 ahora en un mes. Entonces era como que un grupo tras otro, seguían funcionando, seguía viniendo la gente, seguían formándose los facilitadores. Entonces, y dentro de eso, pues siempre hay, en un emprendimiento hay un montón de desafíos y hasta dilemas, o te enfrentas con cierta situación, o hay casos tan sensibles, o sobre todo terapéuticos, cuando trabajas con personas que cuando se abren, ¿no?, espacios o se abren canales, no hay cierta sensibilidad que hay que estar seguros que las personas que están acompañando a estos, en este caso los microdosificadores, están lo suficientemente capacitados y tienen todo un equipo detrás que pueda dar soporte para poder enfrentar ciertas situaciones, que tenemos casos de todo tipo de complejidad. Y eso también ha sido un desafío, en el cual quizás yo no he estado tan cerca porque no soy el encargado de la parte terapéutica, pero sí veo que todo el tiempo ha sido un desafío. Ahora ya tenemos un equipo bastante consolidado en que todo el tiempo están dándose feedback, preguntando, consultando, y las cosas las resuelven. Entonces creo que ese desafío también lo hemos aprendido a superar. A sortear. Sí, lo que identificó Álvaro es que de alguna forma en tu desarrollo, en un primer instante, desarrollaste una maestría sobre el control externo, sobre el manejo pues de estos proyectos, y que después con los psicodélicos te tocó empezar a desarrollar esa maestría interna, un poco del conocimiento de sí, que siempre lleva este proceso de los psicodélicos. Sí o sí, el que toca los psicodélicos se tiene que enfrentar a ese mundo interno, que muchas veces es relegado en esta sociedad actual. Sí, Ahora, sí. sí, ahora Álvaro, la pregunta es acerca de, yo estuve investigando un poco de estos dos proyectos que me contaste de microhuasca y microdélicos, y quería saber cuál era la diferencia entre los dos proyectos. Ah, claro, te cuento. Bueno, ¿verdad? Estamos trabajando con una serie de proyectos. Microhuasca, digamos que es, o bueno, empezó siendo como el prototipo de una cosa más grande. Ujú. Entonces, Microhuasca es como que vamos a prototipar o probar un proyecto que tenga un aspecto, que tenga, digamos, una vertiente terapéutica, es decir, vienen personas a tener procesos con microdosis con nosotros, como una parte educativa, que vienen profesionales a formarse como facilitadores de microdosis. Y eso por un lado. ¿Puedes repetirme la parte final de la pregunta, por favor? Sí, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre microhuasca y Con microdélico? microdélicos. Con microdélicos, ok. Entonces, el proyecto, digamos, el siguiente paso es, ok, no solamente un programa general, digamos, el programa que tenemos ahorita con Microhuasca es terapéutico general. Recibimos todo tipo de gente que quiere tomar microdosis para algo, pero microdélicos es como tener muchos microhuascas, no nuestros necesariamente, sino de una comunidad de mucha gente que pueda tener programas similares a los nuestros, pero que ya aborden condiciones específicas o audiencias específicas, por ejemplo, o hasta sustancias, ¿no? Tenemos microhuachuma, por ejemplo, ya no es solamente microdosis de ayahuasca, sino microdosis de huachuma, que es el San Pedrito, o Ujú. microdosis de hongos, eso por sustancia, pero sobre todo por, por condición. Hemos prototipado también un programa de microdosis de ayahuasca para adicciones, para la adicción al tabaco y la nicotina. Desarrollamos ese programa. Lo desarrollamos un programa y lo ejecutamos de microdosis de ayahuasca para la depresión.
empezamos a hacer ciertas pruebas. Entonces son prototipos que la idea es poder conseguir, encontrar, aliarnos, asociarnos con gente que quiera crear sus propios programas en cosas específicas, ¿no? Ese es Microdélicos. Y bueno, igual ese es el llamado, ¿no? A gente que, si hay aquí personas que tienen programas de microdosis o especialistas en condiciones particulares o en audiencias particulares, ¿no? Para mujeres, para, no sé, jóvenes estudiantes, para artistas, para en fin, ¿no? Hay como una gama de cosas que se pueden potenciar con un proceso terapéutico y bien llevado a microdosis, que si tienes a los expertos, los especialistas en esas condiciones o esas audiencias, puede ser mucho más fácil crear, digamos, experiencias personalizadas que sean mucho más útiles para estos segmentos, ¿no? Esto es Microdélicos, y por eso te preguntaba también, porque tenemos otro proyecto que se llama Cosmovision, que yo le llamo una incubadora de proyectos psicodélicos. Entonces, es como también buscar de repente no solamente personas que crean otros programas de microdosis, como con microdélicos, sino más allá, que sean de macrodosis, o que sean herramientas, que sean sistemas. Por ejemplo, yo ahorita estoy desarrollando un sistema de inteligencia artificial para el navegador de interacción, le llamamos. Es como una guía para los facilitadores. Entonces, pueden ser todo tipo de proyectos. Y está bien interesante, ya te lo voy a mostrar después. Y es como todo tipo de proyectos que tengan como objetivo, digamos, el bienestar de la persona final, ¿no? No el objetivo de hacer plata. Por supuesto que cualquier proyecto tiene que generar dinero para sobrevivir, para pagarle a su gente, pero que ese no sea el indicador más importante, ¿no? Sino el impacto. Y esto nació, Microdélicos y Cosmovision, que es un poquito más grande, nacieron en parte también porque Microhuasca nació con ese objetivo de ser un primer prototipo para más cosas, y luego también en nuestro programa de certificación, te cuento un poquito de Microhuasca, tenemos un programa de certificación de 10 meses más o menos, son 5 módulos, en donde los participantes, los estudiantes, se forman para ser facilitadores de microdosis. Y lo interesante es que no es solamente desde el punto de vista teórico, sino también práctico. O sea, por un lado, durante su proceso de certificación, tienen que tomar microdosis 3 veces, por lo menos 3 procesos ellos mismos, trabajar ellos mismos, como tú decías, ¿no? En la parte interna, por más de experiencia que ellos tengan. Y por otro lado, ellos también facilitan a participantes reales que son de nuestro programa terapéutico y que lo hacen con soporte, con mentoría, ¿no? Entonces los facilitan y tienen experiencia de facilitar a 10, un aproximado, hasta ahora entiendo que son 10 participantes. Entonces salen con la experiencia práctica también, ¿no? Hay mucho feedback, mucha retroalimentación, mucha supervisión. Y en el último módulo, en el módulo 5, es como ya, con todos tus conocimientos en práctica en el proyecto final de la certificación, que es crea tu propio programa de microdosis. Entonces ellos crean, es como le damos todo el material nuestro de Microhuasca, lo que podemos en recursos, para que ellos vean, pueden hacer un programa parecido de Microhuasca, otro con de repente un poquito más especializado, no tienen el programa Microhuasca, el terapéutico, no el educativo, consiste en, bueno, tienen un facilitador que los acompaña semanalmente uno a uno en sesiones, tienen un espacio comunitario donde comparten con los demás, tienen herramientas, tienen, digamos, material educacional, tienen un equipo médico, nutrición, en fin. Esto es una suerte de cosas. Y ellos dentro de los recursos que tienen, y es un proyecto final de todo el módulo, entonces todos los compañeros se unen para armar juntos un programa propio, y todo ese módulo tiene que, desde conseguir a las personas hasta acompañarlas hasta el final. Y es un programa de responsabilidad social, porque lo que sí les pedimos es que sea un programa que esté destinado a personas que quizás no pueden pagar un programa como el que tenemos, ¿no? Entonces sí hay bastante gente ha pasado por este programa gratuito. Y ahí fue que algunos de estos proyectos eran como el proyecto de fin de carrera, y ahí terminó, y cada estudiante seguía haciendo su carrera independiente o individual en el campo de las microdosis o en otras cosas, pero algunos de estos proyectos permanecieron, o sea, se graduaron y algunos siguieron funcionando, ¿no? Tenemos uno que se llama Microhealers, otro que se llama Dosis Ínfimas, que está haciéndose más conocido ahora, de un grupo de varios países que se graduaron de Microhuasca. Entonces es como, qué bonito que estén naciendo más proyectos, porque para nosotros Microhuasca no es como que nuestra visión es queremos ser la organización más grande de microdosis, no, o sea, nuestra visión es más bien para el mundo, no queremos que haya más accesibilidad en microdosis responsables para el mundo, y no podemos hacerlo solos. Si podemos formar o ayudar a que más gente cree sus propios proyectos, abra sus propios espacios a más gente,
sentimos que lo estamos haciendo bien. Entonces, ese es un caso, ¿no? El caso de los graduados de la certificación. Pero así como eso, creo que ya hemos aprendido después de ya, estamos en el cuarto año, sí, pues, el cuarto, ya 4 años hemos cumplido de hacer esto continuamente sin parar. Ya tenemos cierta experiencia de cómo poder acompañar y mentorear y guiar a proyectos psicodélicos. Así que con Cosmovision hemos abierto esa posibilidad de que los que tengan proyectos o ideas o quieran fortalecer lo que están queriendo hacer, que nos aliemos, que conversemos, algo muy abierto, a ver qué tipo de colaboraciones pueden salir. Sí, veo que es como una clase de micelio lo que han creado, una clase de red multicelular y conectándose con varias partes del mundo. Varios proyectos de los que mencionas los he visto y son de una calidad impresionante y es muy buena la labor que hacen de difundir esto ante el mundo. Y creo que lo hacen desde una postura no colonizadora como se ve desde otras latitudes, con la colonización cognitiva del pensamiento, sino que están buscando llevar esta a los mayores puntos del mundo que se puedan llevar y hacerlo de la forma más accesible. Eso me parece increíble, Álvaro. Me gusta Gracias. mucho esa visión. Incluso le hace nombre al título, a Cosmovisión, una visión Sí, amplia. Eso me gusta. Ahora, Álvaro, vos y yo nos conocimos por medio de la FIPE, que pudimos entrar en contacto existiendo en latitudes totalmente distintas. Y quería saber, porque según tengo entendido, vos sos cofundador con Federico Montero, que hizo parte de este video podcast. ¿Y cómo fue que se dio esa primera charla? ¿Cómo llegaron ustedes dos a decir queremos hacer una federación con este alcance que hemos llegado juntos? es una historia bonita, ¿ya? Nosotros, él también fue estudiante de Microhuasca, se certificó ya, y nosotros el 2022 hicimos el primer retiro en la selva peruana, ¿no? Después de que ya se abrió la pandemia y todo eso, se permitían los viajes, el 2022 fue que hicimos nuestro primer retiro en la selva peruana con la comunidad de Microhuasca principalmente, los invitamos, ¿no? Y la mayoría de los que fueron facilitadores, ya sea estudiantes o graduados, uno de ellos Federico Montero, de Uruguay. Y yo no lo conocí, o sea, no había tenido la oportunidad de conversar con él antes, o sea, y él incluso ya, yo creo que, no sé, me acuerdo si era todavía estudiante o ya se había graduado, pero Adolfo, mi socio, y de hecho, bueno, varias de las otras personas con las que trabajo, me hablaban bastante de él, ¿no? Que tenía bastante iniciativa, un momento creo que él sacó un evento, me gustó cómo lo hizo, ¿no? Entonces ya tenía muy buenas referencias de Fede, y dije, ya, en el retiro ya le diré para conversar, nos sentamos un rato, conversamos y nos conocemos. En un momento se lo dije, no, Fede, tenemos que conversar, quiero conocer. Y, y íbamos a conversar y sobre proyectos y cosas que teníamos pensadas hacer. Yo desde antes tenía pensado en hacer algo tipo una asociación, ¿no? Una asociación de psicodélicos, ¿por qué? Porque algo que me había dado cuenta y que también me di cuenta que Fede había identificado, era que no existía, o todavía no existe, digamos, hasta cierto punto, un ecosistema consolidado, formado, articulado de psicodélicos en la región de Latinoamérica, para empezar. Entonces, sabía que existían iniciativas, proyectos, organizaciones, en fin, algunas las conocemos, pero cada una estaba haciendo que esas cosas por su cuenta, no necesariamente todos nos conocíamos entre sí, y el vivir esa experiencia del retiro con personas, con facilitadores que tenían sus propios proyectos, que tenían sus propios propósitos. Yo recuerdo que también parte de toda la experiencia del retiro era ceremonias de ayahuasca, pero también habían talleres, y uno de los talleres yo lo dicté y era sobre qué queremos para el ecosistema psicodélico de nuestra región. Entonces estábamos en una maloca y poníamos post-its, como que cada uno escribía, agrupábamos las ideas, ¿no? Entonces hacíamos ejercicios bien bonitos y gente de todas partes de Iberoamérica en realidad, porque también de España habían venido. Y pude sentir qué bonito que todos teníamos propósitos, pero no eran propósitos egoístas, ¿no? Eran propósitos para el mundo, para el sector, para la gente. Y después de que hicimos ese ejercicio y conversamos un poco más, nos volvimos a juntar con Fede. Bueno, estábamos ahí en una casa grande, ¿no? Cuando queríamos nos podíamos juntar, tomar agüita, un juguito, algo. Y fue que Fede también me dijo que él tenía una idea de hacer algo que tenía que ver específicamente con psicoterapias,
Ujú. con psicodélicos, y que de hecho que lo está haciendo en Uruguay con la SUPAP, que es la Sociedad Uruguaya de Psicoterapias asistidas por psicodélicos, pero también con una visión en hacer algo para la región, Latinoamérica. Entonces yo le decía, ¿por qué no juntamos, unimos ideas y con todas las cosas que la gente está soltando, diciendo en ese taller y la emoción, proponemos algún tipo de proyecto, asociación que tenga, por un lado, carácter regional, latinoamericano por lo menos, que ahora es iberoamericano, que incluye España, Portugal, sino que también multiáreas, ¿no? No solamente quizás la parte terapéutica, sino también la parte de ciencia e investigación, la parte hasta de cultivo, hasta la parte de diseño de proyectos, la parte legal y políticas públicas, en fin, como se pueden hacer muchas cosas si nos unimos. Y qué bonito que esto se haga de manera así colaborativa, unida, como micelio, como dices tú, desde esta región, ¿no? De esta región donde, no voy a decir surgió, porque en Asia también, antiguamente también en varias regiones existían los psicodélicos, pero acá hay una ancestralidad en nuestros países, en nuestras regiones, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos proponemos dar un ejemplo al mundo de cómo trabajar unidos, de manera abierta, de manera, no sin, si bien cada uno tiene su organización o sus propios proyectos, trabajar en pos de una visión común de beneficio para el consumidor final. Ok, increíble esa historia. Fede también me había contado su parte, pero yo quería también conocer el otro lado de la historia, me parecía. ¿Y quieres que te cuente? Ahora, esta parte creo que la conté en un evento, la conté, pero hubo una parte, Sebas, de una de las Sí, ceremonias. Creo que fue tuvimos tres ceremonias, creo que fue la segunda, y yo en ese momento, o sea, bueno, no sé cómo explicarlo totalmente, voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero sentía que estaba en una labor de parto, yo. O ok. sea, que estaba pariendo, una cosa así, pero o sea, no era algo tan intenso, supongo, pero era como que sentía como que estaba creando algo, ¿no? Pero no yo solo, sino con toda la gente que estaba alrededor, como que todos éramos madres de algo. Eh, y en un momento, y esto fue de verdad, antes de que habláramos de con Fede de hacer algo juntos, Fede se me acerca. No me acuerdo, creo que estaba bailando, una cosa así con la música. En un momento se me acerca y como que ve que yo estaba como con esto, me estaba ahí tocando el vientre, y me vino como para ofrecerme su ayuda, como, y esto de verdad, porque no habíamos hablado de tener un proyecto juntos, pero parecía que juntos estábamos ayudando a hacer nacer algo, una cosa así. Y que los demás Simbólica y literalmente. bien. Pues todos éramos cónyuges o madres, algo así, me acuerdo que dije en la sesión de integración siguiente, que me sentía que todos éramos cónyuges Sí, y que todos juntos estábamos haciendo nacer algo. Y eso es muy loco, a ver, tú explícame si lo entiendes. Pero es como, sentía que la energía que estábamos colectivamente haciendo en esa ceremonia estaba viajando al pasado y que de alguna manera esa energía que estaba viajando al pasado nos estaba haciendo conocernos para luego estar ahí otra vez. Como que, ¿entiendes? como que todo Como que estaba interconectado, claro, como que no había tiempo y espacio, sobre todo tiempo, ¿no? Era como que un poco nosotros como estamos el, que creamos en el futuro, una cosa así, súper rara. Hasta ahora no me sentaba a tratar de explicarla muy entendible, pero eso lo sentí muy real. Y creo, y que ahí tiene bueno, yo lo quiero tomar como el significado que tiene ahí detrás, ¿no? Que estábamos juntos, que es entre profesionales de psicodélicos, entre gente que quiere hacer el bien, entre gente que quiere que nuestra región esté unida y que hagamos cosas juntos, estamos pariendo algo en la ceremonia de ayahuasca. me haces pensar cuando describes todo esto del no tiempo, me haces pensar en el símbolo del Uruburos, creo que se llama, de esta figura que se come su propio cuerpo. La serpiente que se Entonces, come su cola. ajá, como de que no hay un inicio, no hay un fin, pero todo está interconectado en un mismo círculo de información que puede ser considerado el pasado, presente y futuro. El pasado, Me presente y parece. futuro es relativo. Nosotros lo hemos inventado para organizarnos, ¿no? Pero, ¿cómo serán las cosas? Da mucho que Sí, pensar. es como nuestra mente intentando organizar el desorden que es la realidad y crea estas categorías de esto fue lo que pasó, esto estoy viendo ahora y esto viviré mañana. Parece increíble esas visiones que se pueden llegar a tener con psicodélicos y cómo la visión se convierte en algo real, o sea, algo que está pasando en este mundo que compartimos todos, que no es solo, como dicen algunos textos académicos, algunos papers científicos, que son alucinaciones.
sea, que se inventan cosas mentales, Claro, sino que es algo que realmente en el mundo aparece. claro, porque Eso, ahorita la ciencia materialista lo que nos dice es que todo eso es actividad del cerebro. Todo lo que ujú, está pasando, todo lo que está, está dentro de tu cabeza. Pero, bueno, esto es lo que yo creo, lo que siento y lo que también he comparado con otros que están metidos en la ciencia postmaterialista, y me encanta ese tema, la ciencia postmaterialista. Es como la conciencia, dicen, ¿no? O son una de las teorías que no está en el cerebro, o el cerebro, a través del cerebro quizás accedes a la conciencia, pero es como que tienes un hilito de energía y la conciencia es una energía gigante que está, no sé, en todo el universo y lo que haces tú es te conectas con un hilo de esa conciencia. Por eso es que todos ujú. somos uno, todos estamos ese hilo conectándonos a la misma conciencia y somos la misma cosa, la misma persona, las plantas, los animales, el mundo mismo, las piedras, todos somos uno. Entonces todos estamos conectados de esa manera y claro, ¿no? Ya no es como que la conciencia está en el cerebro, que cada uno tiene su conciencia individual. Al final somos la misma conciencia. Hacemos parte de un gran tejido, Algo un así. enorme tejido. Ya te quería preguntar, Álvaro, acerca de este otro proyecto del que haces parte, que es Microdosing Association con el doctor Fadiman. ¿Cómo conociste a Fadiman? ¿Cómo llegaron a concebir este proyecto? ¿Y de qué trata este proyecto como tal? Que siento que es ambicioso también como el resto que me has contado. Sí, es un nuevo proyecto que construimos con el doctor Feynman. No les hemos dado la continuidad que deberíamos y eso es un llamado también para la gente que quiere sumarse. Pero para contarte el origen, cuando yo empecé solo, antes de juntarme con Adolfo, con Ana, con Ronald, con Federico, que son mis cofundadores, mis socios en Ujú, Microhuasca, yo estaba en mi etapa también de investigación, ¿no? Antes de dejar mi trabajo anterior, estaba viendo, ¿no? Explorando mucho. Y empecé a explorar también con las microdosis de ayahuasca. Y le escribí un correo al doctor Feynman. El doctor James Feynman, él es el que popularizó la palabra microdosis, él creó este libro de la guía del explorador psicodélico, digamos, y por eso lo consideran el padre de la microdosificación moderna, ¿no? Porque ujú. antes nuestros ancestros lo hacían, ¿no? Pero él lo ha popularizado. Entonces es una persona bastante, muy reconocida en el mundo de los psicodélicos en general. Él ayudó a fundar la psicología transpersonal, de hecho, también. Y, y le escribí, simplemente, estoy haciendo un estudio, ¿no? Estoy haciendo un estudio sobre microdosis de ayahuasca, ¿no? Porque veía que en general en ese entonces y hasta ahora no hay mucha literatura sobre microdosis específicas sobre ayahuasca, ¿no? De hongos sí, pero con ayahuasca no había mucho, casi nada. Entonces le escribí y me respondió, bueno, qué bueno que estés haciendo esto, no hay mucha información. Escríbeme, vuélveme a escribir cuando hayan avanzado algo, cuando puedes tener resultados, me gustaría conocerlos. Y eso también fue otra sincronicidad, Sebas. El año siguiente, o sea, el año siguiente ya habíamos fundado Microhuasca y todo, y el mismo día que yo le escribí, sabíamos si fue un 24 de febrero, por ejemplo, el 24 de febrero del siguiente año, me acordé de él y dije, le voy a escribir. Y veo, y le había escrito justo un año exactito antes. Oh, Dijo, ah, bueno, ya, por eso. impresionante. De verdad, bueno, será el subconsciente, no sé qué será, no me importa, pero ya, señal que le voy a escribir. Y le conté, le mostré unos resultados que teníamos. Ella se emocionó, me dijo, qué bueno lo que están haciendo, qué interesante. Y empezamos a reunirnos, ¿no? No muy periódicamente, de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, con él, con Adolfo también, ¿no? Empezamos a conocernos y a contarle lo que estábamos haciendo. Claro que desde el lado de Perú no es, quizás un poco menos complicado a nivel legal Ujú, o de estigma, podemos hacerlo. O sea, y lo interesante es que no estamos haciendo estudios como que controlados en laboratorio, que tienen sus condiciones controladas, que si bien son, por supuesto, súper importantes para la ciencia, uno se cuestiona, y Feynman también lo cuestiona mucho. Feynman es muy propositor de la ciencia ciudadana, esta que, digamos, saquemos datos del campo y trabajémoslo. Es muy diferente hacer un estudio cerrado al laboratorio versus hacer un estudio directo con la gente que ya lo está consumiendo en el campo real, ¿no? Que al ujú. final son la gente que va a recibir estas terapias. Entonces, le gustaba mucho como que, y nosotros, nuestra manera de trabajar era, lo poníamos en práctica, era el método científico, experimentábamos, ¿no? Poníamos una hipótesis, la experimentábamos con nuestros participantes, los usuarios, con un montón de soporte y demás para que todo salga bien, y con los aprendizajes volvíamos a diseñar y construir un círculo virtuoso de diseñar, evaluar, medir y volver a crear. Y eso le gustaba bastante al doctor Feynman, a James.
qué bueno que estén manejando la ciencia ciudadana de esta manera, cuéntenme más, ¿no? Entonces compartíamos ciertos propósitos y en algún momento él me manda me manda un correo a mí con copia a, bueno, Adolfo, mi socio, y los fundadores del Microdosing Institute, que es una organización de Holanda, que son un ente difusor bastante importante, yo considero, en el mundo, en inglés principalmente, de sensibilización sobre microdosis, sobre macrodosis. Sí, que ya hace parte de Jacobien, creo que se Ya, llama uno de los fundadores. Sí, sí, ya, buenísimo onda. La pude conocer en persona el año pasado, por qué fin. bien. Pero bueno, nos presentaron y Fadiman nos presentó con Jackie, con Jaime. Dijo, conózcanse, porque esos chicos están haciendo lo mismo que ustedes en Perú, una cosa así, ¿no? Están haciendo, conózcanse, ¿no? Bien. Y nos conocimos, o sea, Fadiman nos presentó a nosotros y nos empezamos a hallar muy bien. De hecho, el Microdosing Institute luego sacó su propio programa terapéutico y su programa de certificación con apoyo nuestro. Les ayudamos a diseñarlo y ya tienen corriendo sus propias versiones, sus programas. Me parece que les está yendo bastante bien. Y empezamos una relación interesante. Y en algún momento del camino salió, nos juntamos con James y salió como la idea que ya tenía James desde antes, de fundar una asociación de microdosis, que no existía, ¿no? Una institución que promueve el microdosis. ¿No? Y que él ya tenía el nombre, ¿no? International Microdosing Association. Iba por ahí. Iba a ser para coaching específicamente, pero ampliamos un poquito el espectro. Y la idea era algo así, ¿no? Como la FIPE, ¿no? También organizar, ver qué organizaciones profesionales, específicamente profesionales, estaban, digamos, interesadas en hacer cosas con microdosing, con el apoyo de Fadiman. Tuvimos unos cuantos eventos, hicimos un estudio así súper simple, ¿no? De las principales problemáticas que los profesionales de microdosis descubrieron, tanto en sus usuarios como en el sector. Ahí la tenemos, no la hemos publicado nunca, pero la tenemos ahí clusterizada, podríamos hacerlo. Pero al final lo que pasó es que cada quien tenía sus propias organizaciones, sus iniciativas, tanto los dos fundadores de Microdosing Institute, los dos fundadores de Microvasca, Adolfo y yo, que somos también fundadores en la asociación, y James, ¿no? Como que la asociación de Microdosing no era la principal prioridad de ninguno, era como que un proyecto, ¿no? Adicional, y sentíamos que necesitábamos fortalecer el equipo con más gente, más voluntarios, con gente que de repente tenga más tiempo para dedicar, y quedó como esa opción. De hecho, lo estamos conversando también en la FIPE, en por qué no promover la asociación de microdosing en español y con el apoyo de Fadiman. Porque si eso es lo bueno, con Fadiman también tenemos una relación bastante bonita, que incluso cuando fue el día del Microdosing Day el año pasado, que hicimos un evento con Fede Montero, también dejó un mensaje a Latinoamérica de la importancia de lo que estamos haciendo. Está bastante involucrado con lo que estamos haciendo en esta región y está muy dispuesto, ¿no? Que si tenemos alguna iniciativa lo podemos invitar, ya sea para que le hable a la gente o para que nos asesore, nos apoye o en fin, lo que fuera. Entonces estamos ahí con la posibilidad de hacer cosas un poquito más grandes con él. Va a depender de cómo este año nos organicemos para movernos en cuanto a gente, sobre todo, porque necesitamos manos, personas que puedan tener no solamente la capacidad, sino el compromiso de llevar algo a medio y largo plazo. Sí, yo te pregunto, ¿conoces personalmente a Fadiman? O sea, ¿has compartido espacio real? Todavía, en persona no. Nos conocimos y Microbaja, todo eso nació en pandemia, por cierto. Nació justo, creo que un día antes de que cerraran la cuarentena fue que hablé con Adolfo y empezamos a trabajar juntos. Todo fue online, todo fue online. Entonces, Un desafío más. a la forma de trabajo online que nunca, o sea, no concebíamos incluso juntarnos y demás. Pero sí, yo tengo súper pendiente y ir a California en algún momento y darle un abrazo a James. Claro, no perder esa oportunidad de conocer al doctor presencialmente. Sí, y ¿sabes? Algo que nos honró mucho es que, bueno, él está escribiendo un libro y dice que está escribiendo sobre el trabajo que hemos hecho en Microhuasca, sobre lo que estamos haciendo en Latinoamérica, en su nuevo libro. No sé qué dirá, pero supongo que estará bonito. O sea, ahí se lo voy a comprar para que me lo firme. Hoy está la sorpresa. Ahora, aquí tocando el tema de la microdosificación, Sí. quería pasar porque hace poco yo también como que aporté
aporté mi granita de arena con un artículo pequeño de difusión científica que hice sobre la microdosificación más allá del efecto placebo. Y quería preguntarte, en tu experiencia y en las investigaciones que han hecho, que entiendo que un poco de esta validez externa que es hacer la investigación con las culturas, con la gente que realmente la está usando en tiempo real, en comparación con los estudios que son en laboratorio, aleatorizados, doble ciego, o sea, con todo el control. ¿Cuál es cuál ha sido la evidencia que han podido encontrar de esta microdosificación? Porque es un debate que se ve mucho en redes, en bases de datos, acerca de si la microdosificación realmente tiene algún, o sea, que si realmente impacta a nivel neurobiológico y que tenga bases psicofarmacológicas. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué sabes que has podido investigar? O sea, yo te puedo decir por ambos lados, ¿no? Desde el lado, quizás lo que yo, por un lado, lo que de nuestra experiencia, ya tenemos como 500 personas han pasado por nuestro programa de microdosis, han tomado microdosis por 7 semanas con nosotros, con un facilitador, ahí tenemos un montón de data de la cual te voy a contar en un rato, pero también está en la información, en la ciencia, ¿no? Los dobles ciegos, los estudios que hay, o que ha habido incluso desde mucho antes que empezáramos microhuasca, que había, o sea, no, de repente no le llamaban microdosificación, pero hacían estudios con diferentes cantidades de dosis, se veían, ¿no?, cambios, diferencias, entonces, y tú sabes cómo pasa, ¿no?, en el mundo científico. Algunos, el que haya un estudio, y eso también es un poco los que quizás no están tanto en el mundo científico, podrían decir que hay un estudio sobre eso no garantiza de que sea, sea real, última, un estudio, ¿no? Y igual, es una muestra pequeña, o sea, uno puede tener todas las fórmulas del muestreo, de lo que tú quieras, pero o sea, hay un montón de variables que podrían decir que tú puedes repetir. De hecho, no sé si has escuchado sobre la metaciencia, o sea, la ciencia de la ciencia. O sea, uno de los fundamentos de la ciencia contemporánea es la replicabilidad de los experimentos. O sea, es un postulado. O sea, asumimos que los experimentos son replicables, que si tú haces un muestreo de esto, como que hay una replicabilidad y que esto explica el comportamiento poblacional. Pero la verdad es que no es así. O sea, es un postulado porque si no fuera un postulado, no tenemos mucho camino por donde movernos, pero yo te apuesto lo que quieras, a que repetimos un experimento con las mismas condiciones y todo en otro momento y puede salir de negativo, ¿no? O sea, que es un placebo. Entiendo que puede haber esos cuestionamientos. Yo lo he visto, digamos, en papers, en bastantes lados, sí que hablan de evidencia, ¿no?, farmacológica, biológica. Pero por otro lado también han salido, he visto hace unos años, ¿no?, estas publicaciones sobre la posibilidad de que haya bastante efecto placebo ahí. Y me gustaría hablar de placebo en un rato, si me acuerdo, si no de repente me acuerdo recordar. Pero lo otro que quería contarte es la experiencia nuestra en microhuasca, ¿no?, que especialmente nosotros trabajamos, no te voy a decir un porcentaje, pero la mayoría de nuestros casos son con microdosis de ayahuasca. Hay un menor porcentaje de microdosis con hongos en ciertas regiones en donde no es tan fácil encontrar ayahuasca, como en Chile, como en Argentina, por ejemplo. Algunos muy pocos, muy contados con Huachuma, con San Pedro. Pero en fin, son con enteógenos, ¿no?, los experimentos, o los casos que hemos tenido. Llamémoslo casos. Yo asumiría hoy, tenemos que hacer el conteo, me has hecho acordar, pero deben ser unas 500 personas que han pasado por ese programa a la fecha. Entonces es bastante data. Y nosotros tenemos, todos los participantes, diariamente, tienen que completar una bitácora. Esta bitácora es un archivo digital. Sería bonito en algún momento tenerla como una aplicación, ya lo estoy pensando con inteligencia artificial, también si nos da tiempo te cuento porque es un proyecto que me está gustando bastante, que le estoy dedicando los fines de semana cuando tengo tiempo, pero es una bitácora en la que en este momento tú escribes, no como un Excel. El día 1, ¿no?, del día de toma, ¿qué te ha pasado? ¿Qué has sentido? ¿Qué insights has tenido? Dentro de todas tenemos 14 variables, digamos, estados o efectos posibles, ¿no?, desde mejor ánimo, mejor calidad de sueño, o amabilidad, conexión, espiritualidad, ¿qué otro más? Energía, en fin, como que 14 variables en las que les preguntamos, ¿has notado cambios en esto, no?
y luego esto, qué insights has llevado y si has conseguido cambios, ¿no? Son 3 etapas, ¿no? Los estados o efectos, los insights o aprendizajes y los cambios o mejoras que deberían permanecer en el tiempo. Entonces, evaluamos eso, evaluamos si han tenido sueños, desafíos con la dieta, porque en nuestro caso, y este es otro tema también, tenemos un protocolo de dieta para microdosis, así como hay dieta para ceremonias de ayahuasca, entonces le damos mucha importancia a la dieta alimenticia y energética para las microdosis también. Entonces, levantamos información de todas estas características, tanto en los días de toma como en los días de no toma, porque en las microdosis uno toma, usualmente no tomas la microdosis un día, descansas 2 días y vuelves a tomar el día siguiente. Entonces hay días de toma y días de descanso, le llamamos. Y en los días de descanso también se dan revelaciones poderosas. Pues tenemos toda esa data, ¿no? Algunos, por supuesto, algunos participantes tienen más desafíos en completar su bitácora, ¿no? Algunos conversan ya más directamente con el facilitador y quizás obvian un poco más la bitácora. Tenemos casos y casos, ¿no? Dependiendo de la complejidad también. A un paciente con depresión severa no le vas a pedir que complete una bitácora todos los días. Hay casos, ¿no? Pero dentro en un balance general tenemos bastante data en las bitácoras, por un lado, y luego esto fue un experimento, una herramienta que diseñé, que le llamé el navegador de integración, que también era un Excel que se lo dábamos a los facilitadores, ¿no? Los estudiantes, sobre todo, que estaban facilitando usuarios o participantes reales de microdosis, y tenían muchas más variables, o sea, que esas 14 que te digo. Yo le llamo los 50 elementos de integración. Ahí te puedo pasar un link, pero porque es un marco de trabajo bien interesante que construimos con mucha de la gente con la que hemos trabajado, los 50 elementos de integración. Son elementos que impactan o pueden ser impactados en un proceso con psicodélicos o con microdosis en este caso. Entonces le pedíamos a los facilitadores que semana a semana contaran la evolución en beneficios o desafíos para sus participantes en alguno de los elementos de integración, ¿no? Esos 14 que te dije, más, por ejemplo, un elemento de integración puede ser la alimentación, ¿no? Cómo le está yendo de la alimentación, está haciendo un desafío, no hacer su dieta, la intención que se define, cómo va variando en el tiempo, o el horario de dosificación es otro elemento de integración, o tu entorno social, o tu relación con el dinero, el uso de dispositivos electrónicos. O sea, son 50 cosas que hemos visto muy específicamente y hemos descartado, antes eran como 60, 70 elementos, lo fuimos reduciendo, cambiando, que hemos validado con evidencia, al menos de lo que la gente nos manifiesta, que pueden ser o suponer beneficios o desafíos para un proceso. Y cuando digo desafíos pueden ser como que bloqueos, ¿no? De repente es un elemento de integración muy importante, son las barreras mentales. No, el compromiso, pongamos, todo tiene que ver con mentalidad, pero el compromiso. Si una persona, y eso es súper validado, ¿eh? Si una persona entra a un programa de microdosis, pero no tiene esa voluntad, ese compromiso de trabajar en sí mismo, o cree que la planta va a trabajar en sí mismo por su cuenta y que no tiene que hacer nada, no va a avanzar nunca. O que no se compromete, que no se reúne con su facilitador. Y usualmente eso pasa con gente que quizás se le regalaron el programa o quiere hacerlo, pero porque la pareja le está obligando, en fin. Y por eso siempre, ahora hacemos un filtro sobre esas cosas también, pero ese es un elemento que puede bloquear y hacer que incluso tú puedes estar microdosificando 1 o 2 semanas y la persona te dice, no siento nada. Entonces, hay bloqueos, le llamamos desafíos. Y los facilitadores, y para eso estudian, aprenden cómo desbloquear esos bloqueos. Pero bueno, concluyendo, para responder tu pregunta, es bastante evidencia que tenemos ahí y hemos aprendido un montón de cosas por cada uno de esos elementos, ¿no? Una de ellas es la importancia de la dieta, que te decía. Esta importancia de cuidar, tener disciplina con cuidar con lo que nos estamos alimentando. Y la dieta en la ayahuasca no es solamente lo que comes o dejas de comer, o los suplementos o las pastillas, sino también cómo cuidas tu energía. En las ceremonias de ayahuasca te dicen, por ejemplo, no tengas relaciones sexuales por, no sé, 1 día, 2 días, 1 semana, 1 mes, depende del curandero que lo diga, pero nosotros quizás no somos tan estrictos en ese caso. Por ejemplo, en nuestra versión de dieta para microdosis, por lo menos no tengas relaciones sexuales con energías que no conoces, ¿no? Con gente desconocida. Entonces hay como que ciertas variaciones y hemos dado cuenta, hay una diferencia entre la gente que sigue su dieta y la gente que no sigue su dieta en el proceso. Hay una diferencia entre la gente que se compromete y la que no se compromete. La gente que tiene barreras mentales, ¿no? Muchas expectativas y se guía por ellas, versus la gente que sabe cómo usarlas a su favor. Entonces hay un montón de aprendizaje y eso
El tema es que lo tenemos escrito, ahora el tema es sistematizar, bueno, es relativamente sistematizado, pero analizarlo, hacer todo el trabajo, y en eso es que estoy armando la herramienta de inteligencia artificial. Ahora ChatGPT ha sacado una herramienta de los GPTs, como crea tu propio ChatGPT basado en data que tú le tienes. Entonces metí todo el navegador de integración con toda la data compilada que teníamos hasta ahora, me falta meter todas las bitácoras, y lo que hace es un sistema de consulta. Tú le escribes, en los programas, en un proceso de microdosis, tengo un paciente que le está pasando esto, ¿qué le ha pasado a usuarios similares en microhuasca y cómo lo han resuelto? ¿No? Y te devuelve con la información, como una guía de cómo llevarlo, qué facilitador lo llevó. Entonces, como más una herramienta de consulta para facilitadores. Y eso es lo que quiero que pueda sistematizarse también, ¿no? Como que a las personas que estén profesionales, que tengan programas o que lleven procesos de microdosis con gente, si alguno de estos pacientes de manera anónima quieren alimentar información, eso, ¿no?, hace que la base de conocimiento sea más grande, más robusta, y que tenga más campo para sacar conclusiones, patrones, ¿no? Nunca va a haber una causa y consecuencia siempre, ¿no? En el tema de los psicodélicos o sea, es muy difícil poder asumir que si pasa esto, casi siempre va a pasar esto. Sin ir demasiado lejos, lo que hacen nuestros microdosificadores, el protocolo de dosificación, si quieres, luego podemos hablar de eso, durante su proceso, toman el 5% de una dosis completa, el 10%, el 15% o el 20%. En la primera semana sí prueban todos esos, van subiendo, pero en las semanas 2 hacia adelante van ellos, según cómo lo sienten, van probando la dosis que mejor sienten para ese día. Y algo interesante dice Vázquez, que una misma persona puede haber tomado un 15% en un día dado, no sentir nada, o sentir algo, o que sea tan imperceptible, y a los 2 días toma una de 5% y lo siente fortísimo, y a la semana siguiente al revés. Entonces, ni siquiera la cantidad, no es tan cognitivamente lógico científico, ¿no? Como que por más cantidad va a ser más intenso, vas a sentir más, no sabemos. Hasta ahora no lo podemos explicar. Supongo que con un poco más de análisis riguroso algo podremos aprender, pero luego yo también me pregunto, ¿realmente tenemos que saber todo? esto, verlo así? Y otra cosa que mencionaste, el placebo, ya con eso termino. A veces con Feynman también tuvimos esta conversación y nos preguntamos, mira, pero si el placebo hace que o sea, si al final es placebo y la persona se siente mejor en el tiempo, a largo plazo, no es una cosa, un momento, sino podemos validar con herramientas y todo, que le ha servido, ¿por qué nos importa? Está haciéndole bien a la gente. Entonces, a veces el ser tan purista científicamente, porque no tiene que ser así, y porque no, si no nos... Y el estar tan cuadrados, que ha sido mi vida de ingeniero por mucho tiempo, quizás nos limita un poco a lo que realmente queremos para el mundo, que es que la gente esté bien. Ese es el verdadero fin de todos estos acercamientos que hemos hecho. Con todo esto que contabas, Álvaro, quería saber si ustedes mismos distribuían las microdosis de ayahuasca y eran estandarizadas, o cada participante la adquiría por sus propios medios. Buena pregunta. Al comienzo nosotros comenzamos solamente en Perú, y ahí, como no hay limitaciones, las distribuimos en Perú, y hasta ahora, si tenemos participantes peruanos, lo hemos hecho. Pero los que viven fuera de Perú, cada quien consigue por su propia cuenta. O Esa es sea, la manera. pueden tener dosis distintas. ¿No? A nivel organizacional también, ¿no? Hay a veces riesgos o cosas, ¿no? Pero o sea, al final nuestra unidad de medida es el X% de la dosis ceremonial. Entonces ellos tienen que estar muy bien informados de lo que su proveedor, su curandero les dice, de que esta es la dosis completa, y de ahí ya nosotros tenemos ya un video y todo que le explicamos con una jeringa, con ciertas herramientas, cómo sacar el 5%, el 10%, para que vayan haciendo. Entonces cada persona puede tener, porque cada curandero prepara diferente, y hay algunos que toman de manera distinta, algunos que toman solo la liana, lo cual es bien interesante. Como paréntesis, los resultados son prácticamente iguales entre los que tienen DMT y los que no tienen DMT. Parece que lo que más actúa son las arminas, la liana de la ayahuasca, y la liana no es ilegal en la mayoría de lugares. Entonces, hay muchas preparaciones. Nuestra marco de referencia es el X% de lo que te digan que es una dosis ceremonial. Ok, es la forma que han logrado. Me parecería que el siguiente nivel al que los lleven es esos estudios de psicofarmacológicos, farmacodinámicos, de esos datos específicos
para empezar a llegar a unos puntos como más profundos en la investigación, pero hasta donde han avanzado mucho, es impresionante y tienen esa ventaja de que el ayahuasca no es un problema porque en muchos países te pueden judicializar por tener ayahuasca, Sí, es muy sí, complejo. está complicado en España, está bien jodida la cosa. En Chile también ha estado complicado en su momento. Sí, Y que en bueno, España, también, perdón. dale. Sí, que en España se vio este caso hace poco, como de un problema que se cayó una red de ceremonias de ayahuasca y eso ha sido pues el boom en el mundo medicina, al menos acá en Medellín se habla mucho de eso. Sí, sí, ha sonado bastante ese caso. Y otra cosa que también me parece importante que tu público sepa es que también, por ejemplo, si vas a trabajar con, en este caso, ayahuasca, hay una responsabilidad que tenemos que tener incluso con de dónde la consigues, ¿no? El sourcing. Ujú. Bueno, Sí, nosotros estamos comenzando recién un proyecto de responsabilidad social asociado a la conservación. Entonces, a lo que queremos llegar es decir, por cada persona que participe en nuestros programas y que consume, no sé, X de ayahuasca, estamos plantando, no sé, algo tantas más lianas. X, que no quiero decir un número por decir, pero, o sea, poder asociarnos, acompañar con gente que esté ya trabajando en temas de conservación. Si hay algunos que están escuchando, me encantaría conocerlos, y hacer algún tipo de alianza, colaboración. Ya tenemos ya algunas personas interesadas en nuestra comunidad en promover esto, ¿no? Y realmente poder devolver a la tierra lo que estamos consumiendo, porque la ayahuasca, la liana de la ayahuasca puede tomar hasta 10 años en crecer para estar funcional. Entonces no es algo que así nomás De la nada, se que y ya por solo eso, echarle semilla. claro, y Pero mira, y por eso queramos decirlo o no, por eso también o sea, si esto se quiere llegar a una accesibilidad mayor, se habla mucho de la sintetización de los compuestos, ¿no? De los Ujú. compuestos sintéticos, ¿no? Que algunos ya pueden entrar en charlas filosóficas sobre que lo sintético también tiene alma, también hay un espíritu al que le tengo que... Hay miles de conversaciones filosóficas en las que nos hemos metido con eso, pero valgan verdades, la sintetización de los compuestos y la masificación de esa manera, o sea, ahorra los problemas de conservación, lo hace más accesible, pero el lado oscuro de eso es que es el mundo farma, ¿no? El mundo Big Pharma, que su principal métrica financiera, se mueve un montón de plata, patentes, propiedad intelectual para protegerla. Mucha avaricia quizás en ese mundo y que no conversa con lo que nos enseñan las plantas, ¿no? Entonces hay mucho diálogo que hacer en ese sentido y también apertura mental, ¿no? A las cosas que se vienen. Así es. Ahora pasando ya a una parte más hipotética de lo que has trabajado, Álvaro, yo tuve la oportunidad de leer este artículo que escribiste y donde tocas esta hipótesis que está relacionada con la paradoja de Fermi. ¿Puedes un poco explicarle a los que vayan a escuchar este podcast qué es la paradoja de Fermi y cómo la retomas en el mundo de los psicodélicos? Ya, es un artículo que escribí así muy inspirado en 2020. A ver, es sobre psicodélicos, pero el título es como ¿por qué nunca hemos visto extraterrestres? Y la Ajá. relación entre la ayahuasca y el bien mundial, una cosa así. Y una civilización consciente se llama de alguna manera el artículo. Y partía sobre la paradoja de Fermi, ¿no? Es una paradoja conocida, que se dice que, o sea, el universo es tan grande, solamente nuestra galaxia es tan, pero tan grande, que haciendo estimados, ¿no? Y hay teóricos y demás, algunos dicen que podría haber, o sea, no me acuerdo el número, creo que son 100.000 civilizaciones. Así como la Tierra, tenemos la civilización humana, puede haber 100.000, 10.000, no sé cuántas mil civilizaciones que ya existan en la galaxia, solamente en la galaxia, en el universo. Entonces, ¿por qué no vemos extraterrestres nunca? O sea, Mm. ¿dónde están los extraterrestres? Si es que estadísticamente es muy probable que haya mucha vida fuera de nuestro planeta, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta. Y claro, hay un montón de hipótesis, hay un montón de hipótesis que responden a esa paradoja, ¿no? Algunos dicen que es porque de repente todas las civilizaciones llegan a un punto de desarrollo en la que se van a la mierda, explotan y se mueren, y nosotros todavía no hemos llegado a eso, o que de repente nosotros fuimos los únicos que hemos pasado eso, lo hemos superado. Entonces, he visto como 10, 12 teorías, pero yo tengo una. Y esta es una teoría, también una hipótesis en realidad que no necesariamente está basada
en evidencia o algo así. Aparte es lo que veo, lo que siento, lo que leo. Podría ser. Para empezar, no tenemos que imaginarnos que todos los extraterrestres son seres humanoides, que tienen naves, que se ven como nosotros. Podrían ser bacterias, podrían ser, no sé, energía, ¿no? Entonces, de repente, nosotros estamos pensando, o sea, nuestro único muestreo sobre cómo funcionan las civilizaciones es el muestreo humano, solo uno, hemos visto una civilización, la humana. Entonces, nosotros asumimos, porque históricamente ha sido así, que la manera de que una civilización se expanda o crezca es a través de la exploración, la conquista o la dominación sobre la naturaleza o el poner, qué sé yo, construcciones, el edificar cosas, el crear sistemas de gobiernos, en fin. Esa es nuestra forma de expandir, ¿no? Entonces algunos dicen, y parte de los que teorizan sobre esas paradojas de Fermi dicen, bueno, entonces quizás hay civilizaciones que han creado tanta tecnología que ahora como ya no tienen tanta energía para mantener tanta tecnología, tanto crecimiento, tienen que irse a las estrellas, al sol, etcétera, a sus respectivos soles para extraer energía de ahí, ¿no? Y hay teorías de sistemas de cómo pueden jalar energía del sol, o sea, pero ya, eso asumiendo de que el crecimiento es por expansión tecnológica y energía. Pero ¿qué pasaría si las civilizaciones que realmente avanzaron y ahora son avanzadas o muy avanzadas, crecieron, pero no expandiéndose hacia afuera, sino expandiéndose hacia adentro, a través de los estados expandidos de conciencia? Entonces nosotros, claro, la ciencia ficción y todas las cosas que leemos y vemos en la tele también nos dicen, ¿no? Oye, pero cuando hablan incluso de viajes en el tiempo, de la conquista del espacio y todo, todos son con naves, ¿no? Y una nave tiene que poder superar la velocidad de la luz para llegar a otro planeta, o tiene que meterse por un agujero negro para moverse. Pero ¿qué pasaría si realmente la manera de viajar entre planeta y planeta es acá adentro? La manera de viajar en el tiempo de repente es acá adentro. No tienes por qué moverte, meterte en una máquina, tu físico, no. De repente es la conciencia. Entonces, de repente, cuando tú sueñas, ya estás viajando en el tiempo y el espacio. De repente, cuando tú sueñas y tú ves entidades o entidades en tus viajes psicodélicos, ves entidades, o esa gente que ve vidas pasadas, de repente está viajando en el tiempo, de repente está accediendo a los registros akáshicos de alguien que estuvo ahí, ¿no? Entonces, esa es mi teoría. De repente, esas civilizaciones se desarrollaron a través de los estados expandidos de conciencia. Y esos estados expandidos de conciencia, y eso es importante, a muchos, o al menos a mí, como yo te contaba al comienzo, mi primera experiencia con psicodélicos, tuvo que ver mucho con esa sensación de unidad, que todos somos uno, el amor, ¿no? ¿Y qué pasaría si realmente esas civilizaciones que lo lograron entendieron la importancia del amor, la importancia de la unidad, la importancia de estar juntos, de que todos somos uno, hay que apoyarnos? Suena súper hippie, ¿no? Pero, ¿qué pasa si fue así? Entonces, de repente, claro, por eso es que no vemos un montón de naves por toda la galaxia, sino de repente la manera de ellos de viajar es simplemente sentarse, tomar su ayahuasca espacial, y viajan y te visitan en tus sueños. Esa puede haber sido como que una respuesta a esa paradoja, ¿no? Y luego en el artículo voy a hablar un poco más sobre la importancia, yo le llamo el problema de la inconsciencia humana, ¿no? Que muchas de las regulaciones en las leyes, los sistemas que existen en el mundo son creados porque el humano no es capaz de ser consciente con los demás, con su entorno, ¿no? O sea, las regulaciones o sistemas educativos o sistemas de penalizaciones y demás para que la gente no mate a otro, que la gente no robe a otro, ¿no? Entonces, si fuéramos todos más conscientes, si todos tuviéramos acceso a los estados expandidos de conciencia a través de psicodélicos de otras formas, y sinceramente nos hiciéramos humanos más conscientes, la mayoría de problemas en el mundo quizás no existirían, porque esos problemas se ven muchas veces catalizados por esa ambición, ese expansionismo, ese deseo de dominación, de control, de competencia, de cagar al otro, o de que si yo estoy mejor, alguien tiene que estar peor. Esto que se ve mucho en el mundo del hacer consumismo, en fin, ¿no? Eso por vernos como seres independientes y no uno. Y ahí, bueno, más adelante en el artículo reflexiono un poco sobre eso, ¿no? De qué pasaría si tratamos, y si de alguna manera
podemos todos poner nuestro granito de arena. En este caso, yo lo planteo desde el mundo de la ayahuasca, del mundo de generar proyectos que tienen que ver con la expansión de la conciencia. Por un lado, de repente eso nos sirve para el desarrollo personal, para la salud mental, incluso pueden salir hasta emprendimientos o proyectos innovadores que te ayudan a viajar en el tiempo a través de tu conciencia, a comunicarte con tus seres queridos que murieron. O sea, puede haber un montón de tecnologías de la conciencia, les llamo yo, pero que al final como subproducto va a haber un cambio de cosmovisión en las personas. O sea, el tanto tomar o el tanto estar expuestos a esos estados te haces mejor persona. Y por eso a esta organización le puse Cosmovisión o Cosmovision, ¿no? Porque es como no es el objetivo principal de repente, o no es por lo que la gente va a venir a probar programas o probar esas innovaciones, de repente lo van a hacer por otros motivos, pero un subproducto bueno sería esta mayor conciencia en la gente. Y cómo podríamos ser una civilización más consciente, humanos más conscientes, no solamente otros humanos, sino todo nuestro entorno. Como lo he visto que me lo describís, es una clase de actualización del sistema operativo, ese sistema que rige actualmente las relaciones humanas. No sé, Álvaro, si has tenido la oportunidad o si conoces esta película que se llama Dune, que viene de un libro que tiene el mismo nombre, de un escritor de apellido Herbert. Él en este libro describe cómo hay unas sociedades intergalácticas, es un libro de ciencia ficción, donde las sociedades intergalácticas utilizan un sistema llamado la cofradía, y la cofradía utiliza una sustancia llamada, se llama la especia, ¿cierto? Le llaman la especia y la cultivan en un planeta específico. El caso, Álvaro, es que el autor de este libro le gustaba mucho comer hongos. Era un comehongos profesional y él utilizaba un poco la alegoría de cómo los hongos servían para que estos viajeros pudieran ver todas las posibilidades para viajar en el mundo. Ahí mismo yo leí la hipótesis que desarrollas, me vino así a la cabeza ese libro, te lo recomiendo porque es un libro encantador. Es que te das cuenta, o sea, y esto es como, no es que a mí se me haya ocurrido algo por primera vez en el mundo. ¿A cuánta gente habrá pensado lo mismo? O esto que a veces vemos, ¿no? En las culturas antiguas, ¿no? Que hay culturas en diferentes partes del mundo que han hecho construcciones muy similares, ¿has visto? Que son arquetipos que de repente los vieron en sus visiones con plantas sagradas, ¿no? Entonces, al final todos estamos conectados, todos podemos llegar a las mismas conclusiones, pero el desafío es ejecutarlas, ¿no? ¿Cómo pasamos de esa teoría a una realidad? Y por eso es que yo le tengo tanta ilusión a esto de apoyar la creación de proyectos, ¿no? De proyectos de gente capaz, gente con compromiso, gente con capacidad de hacer cosas de gran accesibilidad para la gente, para que puedan no solo mejorar su salud mental o su desarrollo personal, sino ir un poquito más allá, ¿no? ¿Qué otras cosas puede haber? Y ahí sí tengo para que hablemos otra hora más, si quieres, sobre todo ese tema de las tecnologías de la conciencia. Sí, no, ahí me voy a perder. Ahí todo tu público se desconecta. Aquí quería preguntarte un poco porque también en este libro mencionan unas culturas como unos indígenas propios del planeta donde se cultiva la especia que te digo, esta sustancia. Y tú en tu teoría hablas de la cultura Shipibo-Conio, que ellos son ayahuasqueros y también conozco que hacen un arte hermosísimo, con unas técnicas que son sacadas de otro mundo y con una ciencia propia, una ciencia que incluso había leído que impresiona a muchos como matemáticos. ¿Puedes contar a los escuchas un poco de por qué llegas hasta allí, hasta los indígenas? Sí, porque cuando yo escribí esto, eso fue en 2020, y 2020 fue el año en el que todavía no existían, o sea, ya habíamos empezado microhuasca como a nivel de experimentación y de investigación sobre todo. Recién los programas propiamente dichos los comenzamos en 2021, pero en 2020 estuvimos investigando mucho, conversando mucho con gente, y grupos con los que conversamos mucho fueron grupos indígenas. Que afortunadamente, bueno, y esto fue en pandemia, entonces qué suerte que pudimos conectarnos con gente que tenía acceso a internet y demás. Y uno de estos grupos con los que nos conectamos fue la Asociación de Maestros Shipibos aquí en Perú. Y de hecho en este artículo, quizás lo puedes compartir con tu público también, bueno, ese artículo que escribí, hay un video que puse de un llamado
a la unión del presidente de esa asociación Shipibos. Y los Shipibos, claro, son uno de los tantos naciones indígenas que hoy siguen existiendo y que han estado usando la ayahuasca u otras plantas sagradas por muchísimos, muchísimos años. Entonces, ellos de alguna manera han sido precursores del conocimiento, como algunos le llaman ciencia ancestral, ¿no? Es otro tipo, usan el método científico también, porque a mí me encantaba escuchar a los shipibos hablando de, primero yo pruebo esto y si no funciona, pruebo esta otra cosa. Están haciendo el método científico, están haciendo experimentación, todos de los paradigmas contemporáneos en que la ciencia moderna utiliza, usan otro idioma, literalmente también, pero es el método científico. Entonces, ya me imagino cuánto método científico habrá habido hace 4.000 años, que dicen que los shipibos dicen que existieron de hace 4.000 años, no sé cuánto tiempo usando la ayahuasca, pero por ahí dicen que parecido. Y tienen tanta bagaje de esa ciencia ancestral. ¿Cuántas cosas se habrán aprendido? Incluso, algo interesante, te puedo contar un par de cosas interesantes, hasta 3. Una es que hicimos una entrevista, esa no me acuerdo dónde tengo el video, creo que en mi Twitter, que ni lo uso, pero un video donde entrevistábamos a bastantes maestros shipibos, bueno, sí, bastantes, ¿no? 5, 4, que nos contaban que los shipibos siempre han, no sé si siempre, pero por mucho tiempo han usado microdosis. No les llamaban microdosis de ayahuasca, pero tenían y la usaban hasta como colirio en los ojos, lo usaban para los bebés, algunos, bueno, eso no sé en el video, pero lo usaban hasta con mascotas, lo usaban con madres embarazadas, o sea, ciertos usos que en la medicina contemporánea diríamos, es una cosa interesante. Otra cosa interesante que mencionaba sobre el arte, los quené le llaman, el quené, estos artes shipibos que tú ves, ¿no? Que son muchas ondas, una dentro de la otra. Busquen quené con K, es bien bonito. Y algo que aprendí, que una de las maneras en que estas artesanas, muchas son mujeres, que hacen estos dibujos del quené perfectos a pulso, lo hacen usando una planta que se echan en los ojos, que se llama piripiri. Se lo ponen en los ojos y con esto ven estos patrones, o sea, no tienen que tomar psicodélicos oralmente, ¿no? Ven esos patrones y esos patrones los calcan y así salen. Es una cosa que aprendí que hacen los shipibos. Y una cosa que al menos de shipibos me contaron, seguramente que en otras naciones indígenas también pasará, que antiguamente la ayahuasca, ¿cómo se utilizaba? Dentro de ceremonias, pero no era el paciente el que tomaba la ayahuasca, era solamente el maestro. El maestro tomaba la ayahuasca, accedía a estas dimensiones, estados de expandido de conciencia, otros planos, como quieras llamarlo, y a través de los sicaros, ¿no? Las canciones y sus maneras de amplificar y de entrar, es que obtenía las instrucciones sobre cómo tratar al paciente. Es como, no sé, como el equivalente al mundo contemporáneo sería, qué sé yo, que le pides a tu chat GPT, a tu místico, que te diga todas las instrucciones de cómo tratar a cierta persona, ¿no? Entonces, y le dices, mira, esta persona tiene este mal, dale esta planta, dale esta otra, y le receta, y el paciente nunca accedía a esos estados expandidos, era algo exclusivo para el curandero, y se sanaban. O otros que a través de los cantos, ¿no? De repente decían, yo primero pensaba que era a través de las vibraciones, pero por ahí, bueno, hay otras teorías que también me voy a demorar una hora en explicarlas. Que ni siquiera yo tengo la explicación, ¿no? Pero en hablarlo, porque me gusta hablarlo, ¿no? Pero sí, no sé, de repente a través de los cantos hay algo que es que el canto es lo que te curaba y no la medicina, no las instrucciones. Entonces hay como tantas formas que ni siquiera tenemos nosotros idea y que creemos que, no, mira, si tomas, y es verdad, si tú tomas la ayahuasca, hay gente que toma la ayahuasca, no hace ni siquiera mucho proceso de integración, pero ya mejora en algunos aspectos, ¿no? Eso tampoco hay que negarlo. Pero, en fin, hay tantas cosas que no sabemos, y eso es respondiendo o terminando de encerrar la pregunta que me hacías. Ese es uno de los motivos por los que es tan importante, yo le llamo integración indígena, ¿no? No es como que ahora en varios proyectos psicodélicos tienen esa iniciativa, ¿no? Que algunos le llaman retribución indígena, ¿no? Es como indigenous reciprocity, le llaman en inglés. Es como devolvamos, ¿no? Devolvamos a los indígenas, estamos creando productos psicodélicos, devolvámosle económicamente, o devolvámosle, que me parece algo bastante noble, ¿no? Ahora sí. hay que evaluar la sostenibilidad de esto, ¿no? Porque a veces tú le das dinero a un líder indígena y no es que todos los indígenas, por ser indígenas, son todos seres de luz, ¿no? Hay corrupción,
hay peleas, problemas sociales, entonces no es solamente dar dinero, firmas un cheque y ya está, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente podríamos no solamente decir, qué bueno, gracias por tu información, yo hago plata y te doy un poco, sino integrarnos realmente, no incluirlos, integrarnos realmente todos horizontalmente para construir un futuro juntos, un futuro en el que la ciencia moderna y la ciencia ancestral combinan conocimientos, de repente no hablarán el mismo idioma al comienzo, pero logramos algo más grande. Porque ¿para qué estar de repente reinventando la rueda, tratando de reinventar la rueda bajo los paradigmas científicos actuales, si es que hay gente que afortunadamente todavía conserva esos conocimientos orales de sus ancestros, de los cuales podemos aprender tanto y construir cosas juntos? Construir de verdad, no solamente que queden en libros, que queden en estudios, sino construir cosas para la gente. Hacer ese puente entre las dos vertientes. Ya Así para es. ir cerrando, Álvaro, quería hacerte dos preguntas fundamentales. Uno es, ¿qué reflexiones puedes hacer acerca del estado actual de los psicodélicos a nivel mundial? Y a partir de esto, ¿qué predicciones te gustaría hipotetizar del futuro? Y la otra ya es para los escuchas de este podcast, a todos estos viajeros y viajeras existenciales, contarles un poco de tus recomendaciones cuando entran a relacionarse con estos psicodélicos, ya sea desde la microdosificación o desde la macrodosis. Ok. Bueno, pero tu primera pregunta es sobre el estado, ¿no? Del ecosistema psicodélico mundial, llamémoslo. Uh-huh. Es que esto se puede ver desde muchas perspectivas. O sea, nosotros incluso, bueno, en el trabajo con Sebastián, bueno, estamos haciendo en la FIPE, estamos haciendo un mapeo, ¿no? Un mapeo del ecosistema latinoamericano y hemos identificado 7 áreas, ¿no? de impacto, ¿no? Desde la parte legal, la parte de práctica terapéutica, la parte de las herramientas y los protocolos, en fin, como que hay varias áreas en donde podemos hablar del estado actual. Pero, a ver, ahora con el trabajo que está haciendo MAPS y varias organizaciones que ya están recibiendo financiamientos importantes, la mayoría pues fuera de Latinoamérica, ¿no? Estados Unidos, Europa quizás, hay bastante plata que se está moviendo, por un lado investigación, pero también investigación y desarrollo privados. Pues hay mucho dinero que se está empezando a moverse, y al final, o sea, por un lado está la investigación, que si se queda en un papel, que si se queda en tu... este es el paper que voy a escribir para graduarme con mi PhD o para sacar mi maestría, no sé qué, mi título académico. Muchas veces esos documentos se quedan como documentos, los guardan en un cajón, lo publicas y nadie hace nada con eso. Uh-huh. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho más lo que es accionable, lo que es útil para el campo, ¿no? Es mi forma de verlo, quizás no estoy considerando algunas otras cosas, porque del lado científico hay muchas cosas que no conozco y muchas cosas muy rescatables también. Pero yo particularmente me inclino más hacia la ciencia aplicada, ¿no? A lo que se puede llevar al campo y digamos, impactar en la gente. Y lo que mueve más plata de la ciencia aplicada es el Big Pharma. Entonces, si nosotros investigamos nomás psychedelic stocks, ¿no? Los stocks, el dinero en la bolsa que se está moviendo en psicodélicos, hay empresas, ¿no? Las empresas, no voy a decir nombres, bueno, no las conocerán, o con una googleada rápida las encuentran. Son esas empresas farmacéuticas que reciben muchísima plata y que están trabajando bajo el modelo de drug discovery de cualquier farmacéutica, ¿no? No hay ninguna diferencia porque sean psicodélicos o no, es un compuesto más. Entonces, hacen drug discovery, ¿no? Descubren a ver qué funciona, qué no, y luego van a la parte de desarrollo, lo convierten, y la parte legal, ¿no? La propiedad intelectual, patentan el compuesto, ¿no? Esto no patentan la psilocibina, sino patentan la psilocibina 01 cuando no sé qué. O sea, tiene su propia versión con una cosita cambiada y ya es propia, ¿no? Y eso, como es propio, ya así es como funciona el negocio farmacéutico, ¿no? Ahí es propio, lo tengo propio por muchos años, yo lo saco y nadie más puede copiar algo así, y como es algo propietario, puedo poner el precio que yo quiera. Bueno, no es tan así directamente siempre, pero en fin. Muchas de estas personas que están trabajando en esto pueden afirmar, sí, oye, yo realmente quiero el bien para la gente, quiero que haya más accesibilidad a través de estas medicinas que estamos sacando. Parte de eso, por supuesto que es cierto, ¿no? Pero ¿para qué y por qué esos CEOs están ganando $100 millones al año? Bueno, no creo que es tanto, pero es mucho plata. Creo que 5. O sea, no creo que estoy exagerando demasiado, pero son 8 cifras.
que están, o sea, así ganan un huevo de plata los gerentes de estas grandes empresas que mueven un montón de plata. ¿Por qué tanto? ¿No? Y claro, podríamos justificar mil cosas del mundo del capitalismo, ¿no? Del cual yo vengo y el cual yo defiendo también, hasta cierto punto. No el consumismo, todo el mundo, hasta cierto punto, viene bien. Pero ¿por qué esa avaricia? ¿No? ¿Por qué tiene que todo tener que ver con retorno sobre la inversión tan explosivo? ¿No? ¿Por qué? Porque así funciona el mundo farma, así funciona el mundo de la investigación y desarrollo. Entonces hay ciertas como que vicios que de repente no son tan compatibles a este mundo específico de los psicodélicos o las plantas sagradas. Entonces yo creo ahí que si me preguntas sobre el estado de la ciencia, sobre el estado actual y futuro, no sé si predicciones, no me atrevo a predecir nada, pero a mí me encantaría, de repente puedo decir lo que me encantaría, que si bien existen esos otros, este lado corporativo y financiero, que al final, que queramos o no, son los que más van a mover las cosas por un tema de volumen, también me encantaría que podamos, desde esta región como Latinoamérica, empezar a mover quizás no solamente pensar en el compuesto, yo te vendo la plantita o el compuesto sintético que si lo tomas, porque al final el compuesto, o sea, muchos me preguntan, oye, ¿hay alguna diferencia si tomas ayahuasca, microdosis con ayahuasca, con hongos, con guachuma? Sí hay pequeñas diferencias, pero al final del día todos te llevan a estados expandidos de conciencia y lo que importa es lo que tú hagas dentro de ellos. ¿Qué haces cuando tomas la cosa? Te vas a terapéutico, o tienes un proceso de integración de esta manera, usas estas herramientas, y lo que importa al final del día es que luego de tu proceso estés mejor que antes. O sea, si tenías depresión, que ya no la tengas a largo plazo. Si tenías tal cosa, que haya mejorado. Ese importa, el resultado final. No es solamente patentar una cosa y vendértela como en una caja, sino hay un montón detrás de eso. Y ese es un peligro, y sobre todo a nivel de microdosis, eso es lo que yo te decía al comienzo de esto que no me gusta mucho, que se han popularizado mucho como ese hack de los innovadores, ¿no? Lo que usa la gente cool para ser más creativa, más productiva, ¿no? Lo ven como la pastilla mágica. Cuando hicimos ese estudio en el Microdosing Association con Feynman, con un montón de profesionales de microdosis, les preguntamos, ¿qué es lo que crees que es el principal riesgo, desafío, problema en los usuarios de microdosis hoy en día? Y el número uno que mencionaron todos era este paradigma de que es una pastilla mágica, el easy fix, ¿no? Que creen que si lo tomas ya todo va a estar... No, para eso existe esto ya integración, que es tan importante en el proceso de terapias. Entonces, eso es una cosa que me gustaría que haya mucha más conciencia que va mucho más allá de una sustancia y que quizás no se mercantilice tanto desde el mundo farma. Y sobre tu segunda pregunta, sobre recomendaciones para el uso de psicodélicos, de microdosis, bueno, por un lado, bien, te puedo compartir un par de artículos que hemos creado en Microvasca sobre esto de los 50 elementos de integración, que son cosas que hay que tener en cuenta. Como creo que también viene de la mano con lo que decía hace un rato de no pensar que es una pastilla mágica. O sea, tú podrías tomarla y no sentir nada, o sea, tomar microdosis, incluso con acompañamiento, bien trabajado, ¿no? Y no sentir nada porque ahí tienes otros bloqueos. ¿Qué otros bloqueos? Puede haber cosas que un terapeuta que sabe de microdosis o que sabe de psicodélicos te puede ayudar a desbloquear, o que sabe de estados expandidos de conciencia, ¿no? Porque existen otros métodos para acceder. Que no haya este paradigma de que todo es fácil, todo es rápido, que hay mucho compromiso personal para trabajarlo. O sea, yo puedo hablar en este momento del uso terapéutico, en este caso de microdosis. Puede haber uso recreacional, puede haber uso, en fin, de eso no hablo, no tengo tanta experiencia, pero el uso terapéutico, si tú quieres sanar algo, mejorar algo, curarte algún tipo de condición que puedas tener, lo que fuera, hay bastante trabajo personal, bastante compromiso que uno tiene que tener, bastante, no solamente, y algunos se quedan en la parte de los... Claro, o sea, yo tomo la pastillita, sí. Y yo digo, oye, no, tengo una revelación, espera, aguanta. Me acabo de dar cuenta de que por eso me peleé con mi hermana y ella está molesta conmigo, pero ella tiene razón, yo estaba equivocado, sí, pues ya. Eso es un excelente insight, una excelente revelación, pero no vas a lograr nada si te quedas con eso y no haces nada al respecto. Tienes que hacer algo al respecto.
Y ahí entra, por eso es que nosotros hemos combinado tanto el curanderismo con la psicología transpersonal y el coaching transpersonal también, porque lo que hacen los coaches, o al menos la vertiente que hemos adaptado a nuestros programas, es la parte de toma de acción. El coach es muy accionable, es como, ya, ok, ahora sabes esto, pero ¿qué vas a hacer al respecto? Tienes que accionar, y a veces eso es difícil. A veces la planta te ayuda un poco a motivarte a hacer las cosas, pero a veces es difícil. Yo mismo, o sea, he tenido un proceso de microdosis el año pasado para tratar de trabajar algunas cosas. Yo tengo mucho trabajo personal todavía por hacer, no soy alguien resuelto ni mucho menos. Y yo mismo me veía en esos espacios en que yo entendía que algo tenía que cambiar, pero me costaba y no lo hacía la primera semana. Entonces, y me costaba, pero tenía apoyo de alguien que quería mucho, que sabía mucho de esto y me orientaba. Entonces, ese tipo el buscar ayuda profesional, sobre todo si cuando tienes cosas importantes que resolver, debería venir de la mano, ¿no? Yo veo mucho, he visto mucho, no sé si en Colombia también esté pasando, pero en Perú, yo he visto mucho estas publicidades en redes sociales de compra tus cápsulas, no, compra tus gotas de microdosis de ayahuasca, y te la venden Sí. te venden las gotas, ¿no? Y nada más. Y ya Y como mire a ver cómo soluciona. y te lo venden como un milagro, ¿no? O sea, Ujú. y está muy bien y todo. O sea, las personas, yo asumo, por supuesto, que tienen buenas intenciones también, pero claro, quizás no conocen lo que puede pasar si lo usas. Imagínate, ¿no? Que tienes algo, o sea, ha pasado, por ejemplo, con Fede Montero, que ya lo entrevistaste, hemos hablado incluso de esto algunas veces, de que a veces puedes terminar peor, o sea, te abre ciertos canales de ciertas cosas que no, si no sabes cómo enfrentar, no sabes cómo resolver, puedes terminar peor o trastornado, o sea, no es, tampoco es algo súper grave, ¿no? O sea, porque cuánta gente ha hecho ceremonias más fuertes o más allá de microdosis y no está mal, ¿no? Oye, estás jugando con una planta sagrada, estás abriendo canales que nuestra civilización contemporánea no está acostumbrada a abrir, tenemos ciertos estímulos que antes no habían, en fin, una serie de factores que pueden impactar a esos mal llamados malos viajes o efectos secundarios, lo digo entre comillas con los dedos porque al final esos efectos secundarios, por ejemplo, teníamos una persona que tomó microdosis, un curandero incluso, un curandero que fue parte de nuestro programa de microdosis, y luego de Sí. tomarlo se sentía menos amable. Era el hombre súper bueno, súper amable, súper lindo, y dijo, oye, pero ¿qué me está pasando? Que ahora ya no estoy tan amable como antes, ¿no? Efectos secundarios, o me está haciendo más triste, ¿no? Pero esos desafíos, ahí está el aprendizaje. ¿Por qué estás siendo menos amable? Ah, creo que la planta me está enseñando a poner límites. ¿Por qué estás triste? Ah, pues creo que la planta me está diciendo que tienes que recordar esto para sanarlo. No es como que te vas a tomar algo, vas a ser más productivo. Yo recuerdo una de las primeras veces que trabajamos, que empecimos a probar con un amigo esto de las microdosis, antes de empezar nada, esta persona quería ser más productivo y cuando empezó a tomarlas, y no teníamos el nivel de apoyo terapéutico que tenemos ahora, la persona dijo, no, pero no estoy siendo productivo porque me está recordando una traición del pasado. Y ya me había olvidado. Y esto ahora más bien me tiene distraído y no me funciona. Los microdosis no funcionan. Y claro, ¿no? De repente la plata te está diciendo, si quieres mejorar en algo, primero trabaja esta otra cosa de atrás. Y algunos pueden decir que por eso no funciona. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta venta libre, ¿no? Over the counter, como si fueran tic-tacs, ¿no? Pastillas de la farmacia. No es algo con lo que debemos jugar. Hay que tomarlo con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucho profesionalismo. Y lo bueno es que cada vez hay más profesionales que están formándose en esto. Van a faltar. O sea, si algunos de los que están viendo esto están trabajando, o sea, son psicoterapeutas o están interesados en esto, va a faltar, va a haber muchísimo trabajo para esto y van a estar posiblemente bastante buscados porque necesitamos profesionales competentes que sepan llevar esos procesos que son muy, muy cuidadosos, muy delicados. Son complejos y son, entre comillas, nuevos para todo este sistema, muy distinto a lo que a uno le enseñan en la universidad. Estamos explorando la frontera del conocimiento. Sí, Bueno, yo quedo muy contento de tener esta charla con vos, Álvaro. Yo siempre siento que pues esto lo hago para que la información llegue a más personas, pero también en primer momento, pues yo soy de las personas que más queda llena de nueva información, de nuevos conocimientos y de tener una buena charla con alguien que está involucrado en este trabajo. Entonces, creo que eso sería todo por esta oportunidad y espero tenerte más adelante en nuevos proyectos, Álvaro.
Gracias, excelente. Me encanta que hagas esto, qué bueno que haya más espacios así, que más gente se sensibilice, conozca, aprenda. Cuánta gente bien interesante existe ahora en el ecosistema, que tú y yo estamos conociendo, ¿no? Estamos conociendo gente muy chévere, muy buena onda, de la cual podemos aprender mucho. Así que gracias a ti por invitarme y por hacer esto para la gente. Así es, gracias por estar acá.